Háblanos porque necesitamos el manjar del cielo. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Cuando la gracia sobreabunda. Romanos 5:20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de nuestro Dios. Cuando el pecado abundó, se usó el término pleonazo, que significa aumentar o llenar. Cuando el pecado aumentó, llenó el corazón, la vida, la ciudad y el mundo. Es decir, cuando el pecado aumentó y lo llenó todo, que quiere decir pleonazo, también lo hizo la gracia. Hubiéramos esperado que el apóstol utilizara la palabra uperpleonazo, y eso es lo que hizo más bien en 1 Timoteo 1, 14, 16. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Estimados oyentes, en ese texto citado anteriormente, escoge una palabra diferente a uperpleonazo, que significa exceder un límite, ser dispensable. No se podía traducir una palabra como esa con un término equivalente en nuestro idioma de esta manera. Sin embargo, podemos captar en toda su profundidad el mensaje al adaptarlo. Cuando el pecado aumentó, llenó toda la vida y raza humana. Entonces, la gracia de Dios sobrepasó, fue más allá de lo dispensable. Qué hermoso. La abundante gracia de Dios. Pensamos que Dios está en el cielo, en su trono, que Él está allí mirando a los ángeles solamente cuando se postran ante Él en adoración. Esto es lo que pensamos. Y esto sí es así. Mateo 18:10. Mirad que no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. El libro de Dios dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por tal motivo, Dios está en esas ciudades, Dios está en esos hogares, recorre esas calles en donde abunda el pecado. Allí está la oportunidad de echar mano a la vida abundante y sobreabundante en Cristo. ¿Cómo? Nos preguntamos. Por obediencia a la salvación obtenida
en este tiempo de la gracia de Dios, según Hechos 2, 38, 39. Esta obediencia conduce al nuevo nacimiento que vivifica nuestros cuerpos mortales y nos da sobreabundancia en la gracia que recibimos, no por obras, sino por la fe como don de Dios gratuito. Pablo escribe en Romanos 5:17: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No podemos decir que reinamos en vida cuando nos enojamos con agresividad, juzgamos sin compasión o nos impacientamos con ira, a pesar que tenemos el perdón de pecados. Ante eso, el apóstol responde en Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nos ofendemos en cada circunstancia o momento, aunque no lo deseemos, se pone en evidencia que la falta de dominio propio nos somete. Miremos el don de la justicia. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Romanos 6, 6, 7. Es nuestro viejo hombre el que, con una mente atada a los deseos de la carne, está bajo la esclavitud del pecado. Pero podemos leer acerca del don de la justicia que recibimos a través de la abundancia de la gracia en Hebreos 2:14. El Señor Jesús participó en la misma carne y sangre que nosotros, en semejanza, pero sin pecado, y a través de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tiene poder sobre nosotros solo a través de los deseos que obran en nuestra carne. Si permitimos que los deseos de la carne nos dominen y enseguida recordamos que el Señor Jesús en los días de su carne llevó todos estos deseos pecaminosos a la muerte y muerte de cruz, así destruyó al diablo. Y como recibió la semejanza de la misma carne como nosotros, esta muerte a la carne nos fue atribuida también como muerte a los deseos que nos conducían a la muerte, de tal modo que recibimos por su resurrección el don de la justicia. Verdadera gracia, ¿cierto? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Romanos 6, 10. Así que ahora podemos despojarnos de nuestro viejo hombre y en el momento de la tentación considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando seguimos el ejemplo del Señor Jesús, comenzamos a vivir una vida en victoria y una transformación como cristianos. Ya no vivimos nosotros, sino es Cristo
quien vive en nosotros. Gálatas 2:20. Ahora estamos bajo la gracia y tenemos el poder para hacer morir los deseos de la carne. Colosenses 3:5. De este modo, llevamos consigo la muerte del Señor Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida del Señor Jesús pueda manifestarse en nuestro cuerpo mortal. 2 Corintios 4:10. Miremos una mejor comprensión de la gracia. Puede resultar difícil entender en qué consiste la gracia de Dios cuando la disciplina del Señor viene a nuestras vidas. Veamos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3:11-12. Resulta fácil entender cómo una tremenda gracia, el hecho de que el Señor nos amara, nos cuidara, muriera por nosotros en el Calvario y perdonase todos nuestros pecados. Sin embargo, cuando la disciplina y el castigo vienen sobre nosotros, muy pocos son los que lo entienden. Puede ser difícil entender que cuando viene la disciplina del Señor sobre nuestras vidas, es gracia de Dios. El hecho de que el Señor nos ama y nos cuida y nos disciplina y que murió en nuestro lugar en el Calvario y que Él nos perdona todos nuestros pecados, es fácil de entender como una tremenda gracia. Mas no se entiende cuando recibimos durante el transcurso de la vida cristiana la corrección y la disciplina. Pero cuando la disciplina y el juicio de castigo viene sobre nosotros, muy pocos entendemos eso. Ya no decimos que es gracia, decimos que es castigo. Está escrito: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Hebreos 12:11. Entonces, para evitar que seamos corregidos con azotes, debemos mantener la lealtad, fidelidad, consagración y constancia en las cosas de arriba, con lo que el Señor Jesús vino y trajo. En el antiguo pacto, los hombres y el pueblo de Dios recibieron abundancia de perdón a través del derramamiento de sangre limpia y sin mancha alguna por un cordero. Esto es algo que también podían recibir en el antiguo pacto y algunos no creen. Sin embargo, en el nuevo pacto, Cristo establece mejores promesas y un inconmensurable perdón. La gracia y la verdad estaban en Él, y de su plenitud tomamos todos. Juan 1:14-17. Estimado oyente, el Señor Jesús vino ofreciendo vida, sí, vida eterna. Este es el Evangelio, vida nueva, vino nuevo. La meta es que, una vez convertidos y reconciliados con Él, alcancemos también su justicia, su gracia, su perdón. Es entonces cuando tenemos la paz de Dios y tenemos buena conciencia. Pese a saber que no hemos alcanzado la paz que hay en Dios,
por nuestros propios méritos. Lo que Dios quiere ahora es transformarnos en hombres aprobados, hombres capaces de alcanzar la vida de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para llegar a esto, necesitamos una formación mediante la cual Él pueda tratarnos como a hijos. Como personas somos muy superficiales. No obstante, Dios tiene una meta en nuestra vida. Mediante la disciplina, nuestro oído se va abriendo para poder ir escuchando su dulce voz y llegar al lugar correcto en nuestro espíritu, que es donde Dios quiere que estemos en estrecha comunión, correspondencia y oración. Este es el sentido que tiene tal formación, que mediante semejante disciplina podamos obtener sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal, para que no sigamos siendo niños que no entiendan nada, sino que lleguemos a una vida madura en Dios y comprendamos cuál es su voluntad agradable y perfecta y lo que Él quiere en nuestras vidas. La disciplina de Dios es gracia. Espero que me vayan entendiendo. La disciplina de Dios es gracia. La disciplina con la que Dios nos trata como a hijos es gracia. En tal caso, no deberíamos sorprendernos del fuego de prueba que nos sobreviene como si fuera algo extraño. Ahora Dios trabaja con y en nosotros. No obstante, para comprenderlo necesitamos ser suficientemente humildes. Por esa razón dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalce cuando fuera tiempo. Primera de Pedro 5:6. Podemos sentir cómo en las pruebas la mano de Dios descansa sosteniéndonos. Sin embargo, si nos humillamos, la carga resulta entonces más ligera. Nos volvemos más débiles, más pequeños en nosotros mismos, y tal presión disminuye. Piensa en la formación que el Señor Jesús recibió siendo hijo, aprendiendo obediencia, estimado oyente. Fue ungido con óleo de alegría más que a sus hermanos. Hebreos 1:9. Es algo en lo que debemos pensar. En esas situaciones en las que estaba sujeto a su padre, como hijo de un carpintero, estaba absolutamente contento y satisfecho. Crecía en sabiduría y en estatura, pero también estaba sujeto a su Padre Celestial, cuando dijo que en sus negocios debía estar. Lucas 2:48-49. Absolutamente. Él sabía que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios y que Dios obraba en él al igual que en nosotros, en plenitud. Es gracia de Dios el hecho de que ésta nos enseñe a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito 2:11-12. No podemos mantenerla sin entera consagración y disciplina. Verdadera gracia. Si creemos que Dios nos ve a través de Cristo, después de perdonados
como si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué puede lograr la gracia en nosotros? Nos preguntamos. ¿Seguiremos siendo las mismas personas que viven en este cuerpo de carne? Sí, pero no sujetos a la obra de la carne, ni a la ley del pecado, ni a la ley de la muerte. Pablo tenía una comprensión clara de la gracia y también exhortó para que la gracia no fuera en vano. Él demostró ser un siervo del Señor en las cosas más difíciles que podemos enfrentar en la vida. Cuando nos vemos expuestos y pasamos por pruebas, deseamos por supuesto mostrarnos como siervos del Señor. Pero si nos amargamos en la prueba, nos mostraremos como alguien que no es siervo del Señor, sino alguien que vive para sí todavía, para agradar su carne, para agradarse a sí mismo. Esto es lo que sucede si carecemos de la comprensión exacta, correcta de la gracia. La verdadera gracia es la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros al purificar con el fuego las inmundicias de la carne que nos consumían. La gracia se entrega de manera gratuita. La desgracia es creer que no costó nada. La gracia usa la manifestación de Dios en carne para revelarnos a Dios en Cristo. La desgracia piensa que la participación de Cristo en carne y sangre es el fin, no el medio. La gracia escandaliza a los religiosos. La desgracia es la excusa de los libertinos. La gracia abraza para transformar. La desgracia consiste para no incomodar. Repito, la gracia abraza para transformar. La desgracia consiente para no incomodar. La gracia quita todo el mérito. La desgracia lleva al cinismo. La gracia proclama salvación. La desgracia desconoce o ignora la condenación. La gracia es soberana. La desgracia es anárquica. La gracia libera. La desgracia no permite que se vean las cadenas. La gracia exalta la justicia de Dios. La desgracia relativiza el juicio de Dios. La gracia es reveladora. La desgracia desfigura la verdad. La gracia es eterna. La desgracia es fragmentaria. La gracia reforma. La desgracia deforma. La gracia anuncia el evangelio. La desgracia lo oculta, lo opaca. La gracia es altamente valiosa, preciosa. La desgracia es descaradamente barata. La gracia sobreabunda en medio del pecado. La desgracia cree que hay que callar frente al pecado. La gracia centraliza la fe. La desgracia la hace ecuménica. La gracia honra la obra del Espíritu. La desgracia evita hablar de transformación. La gracia va de la mano del amor. La desgracia lo distorsiona. La gracia acompaña a la restauración. La desgracia manipula para no vivir la confrontación. La gracia libera para llevarnos a ser esclavos de Cristo. La desgracia libera de toda responsabilidad para convertirnos, para ser
salvos. La gracia de total seguridad, la gracia da total seguridad. La desgracia crea falsas esperanzas. La gracia construye vidas dependientes de la voluntad de Dios. La desgracia crea vidas independientes de su voluntad divina. La gracia conduce al pacto. La desgracia desconoce los fundamentos de la fe. La gracia enseña, la desgracia no cree en la doctrina. La gracia es completamente genuina, la desgracia es ilegítima. La gracia proviene del corazón de Dios. La desgracia proviene del enemigo de nuestras almas, que menospreció la verdad y la echó por tierra, y de los anhelos humanos postrados en la miserableza del pecado para anular cualquier responsabilidad frente a él. En el libro de Romanos, el apóstol hace una pregunta vital. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. Obviamente, Pablo estaba predicando la gracia de Dios de manera tan radical que fue mal entendido y acusado de decirle a la gente que pecara más para que la gracia sobreabundara. Por supuesto, ese no era el caso. Pablo nunca dijo, pequemos más para que la gracia abunde. No. Y por cierto, yo tampoco lo estoy diciendo. No me malentiendan. El pecado es malo y conduce a consecuencias destructivas. Pero, ¿has notado en las escrituras de hoy qué es lo que realmente hace que el pecado aumente? Leamos de nuevo la escritura. Pablo declara muy claramente que la ley se introdujo para que abundara el pecado. Lo que esto significa es que mientras más se predica la ley, más abundará el pecado. Después de todo, el poder del pecado es la ley. 1 Corintios 15:56. Por lo tanto, cuando veamos el pecado y predicamos más de la ley, estamos agregando más leña al fuego. Al decir que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Pablo quiso decir esto: el pecado no detiene el fluir de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios detendrá el pecado. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es mayor, tus pecados o la gracia de Dios? La respuesta es obvia. La gracia de Dios siempre es mayor. Donde el pecado aumentó, la gracia sobreabundó y todavía un poco más por encima de eso. ¡Qué grandioso y hermoso es esto! Lo que Pablo está diciendo es que donde hay pecado, donde existe el quedarse corto o errar en el blanco, allí es exactamente donde encontraremos la gracia de Dios, su favor inmerecido, para tu empoderamiento y victoria en una medida sobreabundante. ¿No es asombroso? Nos preguntamos. Pero, como dijimos anteriormente, no puede sobreabundar la gracia de Dios si no la obtenemos en la obediencia para salvación en este tiempo de gracia. Según lo ordenado por el fundamento de los apóstoles y profetas, el que en él cree recibirá perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Contrariamente al pensamiento tradicional, la gracia de Dios
no te abandona cuando yerras en el blanco. Qué consuelo y fuente de fortaleza es saber que su gracia no nos deja, sino que está justo en medio de nuestros dolores, debilidades, fallas y situaciones menos que perfectas, para empoderarnos, para reinar sobre todas ellas. Amigo y hermano que me escucha, quizás has estado luchando contra cierta debilidad o fallando en algún área de tu vida. Podría ser el enojo, falta de perdón o una adicción que parece que no puedes dejar. Yo te animo a que aumentes tu exposición a la gracia de Dios. Sigue escuchando la predicación sobre la importancia de la vida y mensaje de Cristo y su obra consumada. Mantente mediando, mantente meditando en su amor y en lo que Él ha logrado para ti en la cruz, porque la gracia es el único poder que puede detener, liberar y sanar el pecado en tu vida. Cuando falles, en lugar de sentirte culpable y condenado, recibe la sobreabundante gracia de Dios que te dice que tú todavía eres justo en Cristo. Primera de Juan 2, 1, 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es su gracia sobreabundante la que nos rescatará de nuestro pecado. Aquellos que se abaten entre la culpa y la condenación son los que no tienen la capacidad de vencer sus pecados, ya que ellos creen que la gracia de Dios se ha ido. ¿Qué esperanza pueden tener entonces? La victoria sobre el pecado llega solo cuando las personas encuentran la sobreabundancia de la gracia de Dios en Cristo. Creer es suficiente para ser aprobado, para ser justificado, para ser santificado. Es su gracia la que ha hecho justos a los pecadores. No dejes de lado esta poderosa revelación. Este es el Evangelio del Señor Jesús. Debido a que todos tus pecados fueron castigados. Óigame bien. Todos nuestros pecados fueron castigados en el cuerpo de tu pariente redentor, tu sustituto, el Señor Jesucristo. La justicia de Dios está de nuestro lado, dándonos justificación y perdón del pecado y la culpa. Es por eso que, incluso cuando tú fallas, la gracia de Dios sobreabundará y se tragará tu falla que ya fue pagada en el Calvario. ¡Aleluya! Viendo a través de los ojos de la fe, creeremos que no debemos abusar de la gracia de Dios. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Gracias por darme permiso de compartir este hermosísimo tema. Tu gracia es infinita. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.